Amén, amados hermanos. Buenas tardes. Les saludo en el amor del Señor. Un gusto tenerlos presentes en este día viernes, último día de la semana, ¿cierto? Bien, podemos darle comienzo a la lectura de Alimento Diario de hoy. Señor Jesús, podemos buscar ahí en la lectura bíblica Mateo capítulo 5, versículo 45. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Señor Jesús, podemos ir al capítulo 22, ahí mismo de Mateo. Capítulo 22, versículo 34 al 40. Señor Jesús, el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Señor Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Señor Jesús. Podemos ir a Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 10. Dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, podemos ir a Primera de Juan, capítulo 4, del 8 al 16. Aleluya, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Gracias, Señor, por la lectura bíblica de Alimento Diario. Ahora podemos ir a leer con oración. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 35, la parte B solamente. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Más bienaventurado es dar que recibir. Señor Jesús,
Usted puede orar, leer, ¿cierto? Ahí en su casa, en su familia, con sus hijos, su esposa. Más bienaventurado es dar que recibir. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, gracias por este día, hermanos. Dice, perfeccionados en el amor ágape. Perfeccionados en el amor ágape. Como vimos, el ministerio del nuevo pacto trae la gloria, la unidad y el amor. El Señor declaró que entraría en la muerte al decir que los discípulos no podían ir a donde Él iba. Señor Jesús. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Antes de su partida, Jesús no habló sobre la unidad. Primeramente, Él habló sobre el amor. Esta palabra es muy profunda. Es como si Jesús dijera, el amor viene del Padre, y ese amor está en mí, y con ese amor los amo a todos ustedes. Aleluya. En el vivir de la iglesia, en la vida familiar, ustedes deben amarse los unos a los otros con ese amor. Señor Jesús, en el vivir de la iglesia, en la vida familiar, ustedes deben amarse los unos a los otros con ese amor. Estas palabras de Jesús se referían a la cumbre de la revelación del Padre. Para que la unidad en el vivir de la iglesia sea real, el amor debe prevalecer, porque es el origen de todas las cosas. Seguidamente, en Juan capítulo 13 leemos, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor ágape, que es el amor de Dios, está por sobre toda comprensión. Dios es amor. Un joven intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley. El Señor, de manera sabia, resumió toda la ley en 2 premisas. Amar al Señor con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente. Y amar al prójimo como a sí mismo. Necesitamos ser perfeccionados en el amor divino. Pregunta: ¿somos capaces de decir a nuestros vecinos que los amamos como a nosotros mismos? El amor de Dios es capaz, pues este amor hizo a Dios entregar a su Hijo, a su único Hijo, por nosotros cuando éramos sus enemigos. No existe un amor mayor que ese. Dígale ahí a su hermano, a su hijo, a su esposo o a su esposa que tiene a su lado. No existe un mayor amor que ese, Señor Jesús. El amor es entregarse. Si somos capaces de entregarnos, realmente amamos de verdad. Dios es el dador universal. Cuando despertamos y sentimos el aire que entra por nuestros pulmones, estamos recibiendo un regalo de Dios. Porque un día más de vida nos ha sido dado. El agua que sacia nuestra sed y nos libra de innumerables enfermedades es una dádiva del Dios bondadoso. Él hace caer la lluvia sobre los justos e injustos y hace salir el sol sobre malos y buenos. Seamos agradecidos al Señor por todo lo que sucede en el ámbito más familiar, social y de reuniones de la iglesia. Señor Jesús, no murmuremos. No murmuremos. Necesitamos ver que en todo momento Dios nos ha dado muchas cosas. Debemos aumentar la gratitud en nuestro corazón. La comida nos sustenta, el agua que bebemos y el aire que respiramos viene directamente de Dios a nosotros. A Él le place darse a conocer porque nos ama. En cuanto a las cosas espirituales,
Dios nos dio la iglesia, nos dio a Jesús, su único Hijo, que murió en nuestro lugar. Nos dio la esperanza eterna, nos dio su palabra, una dádiva, nos dio una familia compuesta por hermanos que aman a Jesús. Nos dio la garantía de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Aquí vivimos solo algunos aspectos del amor dado por Dios. Con tanto amor dispensado a nosotros, ¿es posible compartirlo con nuestros vecinos y amigos? En este versículo, la palabra conocer en griego significa tener una relación profunda. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que has amado esté en ellos y yo en ellos. Necesitamos conocer más a Dios, tener una relación con Dios, tener comunión con Dios y andar en su presencia. Así saldremos de la superficie y nos sumergiremos en sus profundidades. Necesitamos conocer, hermano. Necesitamos conocer más a Dios, tener una relación con Dios, tener comunión con Dios y andar en su presencia. Así saldremos de la superficie y nos sumergiremos en sus profundidades. Pregunta: ¿de qué manera ha sido agradecido a Dios por todo lo que Él le ha dado? Usted puede responder, ¿cierto? Ahí desde su interior, lo que el Señor le ha dado, ¿cierto? Gracias, Señor, hermanos, por alimento diario. Gracias por el día viernes. Quisiera compartir algo poco con respecto a la lectura que hoy tuvimos, ¿cierto? Señor Jesús, con todas estas situaciones que están pasando del diario vivir, con todas estas enfermedades, esta epidemia, ¿cierto? Que nos acoja a todos y nos preocupa realmente. Muchas veces es difícil acercarse a Dios por tanta preocupación que tenemos dentro de nosotros, en nuestra mente. Pero el día de hoy el Señor nos está hablando de que tenemos que perfeccionar ese amor. ¿Cómo lo podemos perfeccionar? Señor Jesús dice, necesitamos que ver que en todo momento Dios nos ha dado muchas cosas. Todo lo que está sucediendo es a causa de Dios. Dios, Él es grande y poderoso para cada uno de nosotros. Por eso, el amor que Dios quiere que yo tenga es entregarme yo hacia Él. Como decía el texto, ¿cierto? El amor es entregarse. Si somos capaces de entregarnos, realmente amamos de verdad. Gracias, Señor, por este día. Gracias por alimento diario. Amén. Señor Jesús, quisiera hacer una pequeña oración, ¿cierto? Por todas las personas que están pasando por diferentes tipos de situaciones, por enfermedades, aún por los hermanos, ¿cierto? Que tienen problemas de salud también. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por alimento diario. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por las personas en las cuales tú pones, Señor, para que nosotros podamos orar. Señor Jesús, bendice a cada persona que está padeciendo cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo que lo acongoja, Señor, en sus corazones. Bendícelo, Señor, en gran manera. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Bueno, gracias al Señor por este día, ¿cierto? Y dejamos invitados para mañana, para que usted disfrute nuevamente de alimento diario. Amén. Un abrazo a la distancia. Le amo mucho en el Señor. Jesús es el Señor.